Buenas noches con todos, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Empezamos en 2 minutos. Dígame. Empezamos en 2 minutos, doctor. Listo, listo, listo. Sí me escucha, ¿verdad, doctor? ¿Me confirma, por favor? Sí, sí, no se preocupe, muy claro y siempre, siempre le escucho bien. Bien, vamos a comenzar. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Lidia, asesora académica del Centro de Capacitación Galenos. Bienvenidos al curso de manejo de equipos radiodiagnóstico en resonancia magnética. El ponente a cargo del curso es el radiólogo Francisco Vargas. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material, la clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches. Muchas gracias, señorita mediadora, muy buenas noches con todos. Esperando que, bueno, este nuevo tema sigamos aportando los conocimientos. En este caso nos toca hablar sobre la resonancia magnética. Vamos a compartir pantalla, por favor. Creo que ahí se ve, ¿verdad? Muy bien, correcto. Estamos ahí, sí. Chévere. Bien, ¿dónde está? Perfecto. Muy buenas noches con todos. Como les decía, las personas que nos siguen igual en redes sociales, en Facebook y Live y YouTube, continuamos con este curso de actualización. En el caso de el día de hoy, como les decía, el manejo de equipo de radiodiagnóstico en resonancia magnética. Vamos a hablar un poquito de física, recordando términos y conceptos anteriores, recordar que, bueno, todos los tejidos y todas las células del cuerpo están formadas por los distintos átomos, compuestos obviamente por distintos elementos. En este caso, al que nos interesa para hablar de la resonancia magnética es el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Porque el hidrógeno, al ser sometido, estimados oyentes, a un campo magnético, que es el principio fundamental de la resonancia, tiende a alinearse o igualarse en relación a este campo magnético. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, todos conocemos, ¿no? Campos magnéticos, imanes. Sabemos que tiene un polo superior, un polo inferior, un polo norte apuntando hacia el norte, un polo apuntando hacia el sur. Pero lo que no sabemos es que estos imanes propagan o emiten un campo o una corriente magnética.
¿Por qué les menciono esto? Porque nosotros en el cuerpo, si seguimos el cursor en el lado izquierdo, tenemos todos nuestros átomos, en este caso de hidrógeno, desalineados o con una alineación aleatoria. Desde este momento dejamos de llamar a átomos y lo pasamos a llamar para conceptos didácticos en el término de resonancia magnética como espines. ¿Ok? Entonces tenemos espines, bueno, apuntando para arriba, para abajo, para los distintos lados. Cuando no se le aplica un pulso, o perdón, un campo magnético. Al momento que aplicamos un campo magnético, en física es con las siglas B0 o BO, los espines, los distintos espines tienden a alinearse, ¿no? Algunos en relación al campo magnético y otros en contra del campo magnético. ¿Sí? Una vez que ya están alineados, ejerciendo el campo magnético, obviamente este campo magnético hacemos relación al paciente dentro del resonador, el resonador magnético, obviamente, ¿no? Una vez que el paciente ingresa al resonador magnético, sin haber nosotros empezado ningún examen o protocolo, el paciente bueno, o los espines tienden ya a alinearse. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, básicamente cuando nosotros al paciente ya lo tenemos ingresado en el campo magnético y bueno, por ende los espines alineados, aplicamos un pulso de radiofrecuencia, ¿no? Que son técnicas y parámetros que realizamos dentro del equipo como operadores de radiodiagnóstico. Una vez que nosotros aplicamos los pulsos de radiofrecuencia, hacemos que estos espines se relajen, es decir, dejen de respetar el campo magnético que están siendo sometidos. Entonces, eso significa que el spin que estaba señalando o alineado en relación al campo magnético, se va a relajar de manera longitudinal, ¿no? Es decir, está apuntando para arriba y se va a relajar de manera que termine apuntando hacia abajo, ¿ok? Obviamente el esquema hace o explica más o menos lo que le estoy comentando. A este spin que estaba alineado con el campo magnético y que se alinea de manera horizontal, lo vamos a llamar relajación longitudinal, ¿ok? ¿Qué era? Era el spin que estaba alineado con el campo magnético, aplica un pulso de radiofrecuencia, tiende a relajarse y la relajación emite una señal. Esta señal nosotros la recibimos con las distintas antenas bobinas y, bueno, los gradientes de campo y producimos una imagen con esta señal. Y de igual manera, ¿no? Los que no estaban alineados con el campo magnético, sino tenían otra alineación, al momento que aplicamos el pulso de radiofrecuencia, que aquí en el esquema lo tenemos como un rayo, con la RF de radiofrecuencia, tienden a relajarse de manera transversal. Entonces, esa señal, que también la producimos nosotros por la emisión del pulso de radiofrecuencia y las gradientes de campo, es lo que nos va a dar una imagen, ¿no? Una imagen que, em, para, para, para no hacer tedioso ni incómodo el tema este de la física de la resonancia magnética, que siempre nos han dicho que es bastante molesta y difícil de comprender, una vez que se comprende, créanme que aplicarlo en la técnica, en el día a día, no es tan complicado. Entonces, cada señal, hagamos referencia de que este puntito, cada puntito negro, es una señal emitida por los pulsos de frecuencia y bueno, la señal que recibimos. Esto se va plasmando o plantando en una matriz llamado espacio K, raudata, ¿sí? Que bueno, normalmente tiende a ser de 256 por 256 señales, ¿no? Cada puntito es una señal. Si nosotros contamos cada puntito, pues sería una señal recibida, producida por nosotros y recibida también. ¿Ok? Entonces, bueno, mediante un proceso matemáticamente puro, aquí les dejo la fórmula, las personas que son más cercanas a la matemática y al álgebra específicamente, que se llama transformada de Fourier. Esta matriz con estas distintas señales forman una imagen en resonancia magnética. ¿Ok? El principio de cómo se llena el espacio K y cómo se forma la imagen, se digitaliza la imagen, es similar en la resonancia y en la tomografía. Pero obviamente el taller de hoy, la clase de hoy es netamente resonancia magnética, entonces vamos a aplicar todo el conocimiento en cuanto a física de la resonancia a únicamente la resonancia magnética. Entonces, una vez que tenemos la transformada de Fourier de las señales emitidas, formamos un píxel o un voxel, dependiendo de qué estemos hablando. ¿Por qué les digo todo esto? Porque aquí vemos un espacio K completamente lleno, ¿no? De toda la imagen o la señal que adquirimos. Este espacio K completo cumplirá la función de ser un píxel que forma la imagen, ¿no? En este caso, bueno, tenemos un plano axial de una resonancia a nivel de tórax, exactamente a nivel del corazón, donde, bueno, les he cambiado el color del píxel
para obviamente motivos didácticos, ¿no? Porque si les dejaba del mismo blanco, tal vez no se comprendía. Entonces lo puse gris, pero entender que obviamente, ¿no? Acá en la imagen es negro y es la señal recibida y ya transformada, pero cumpliría con un cuadrito de, en este caso sería, bueno, tejido muscular y adiposo, que sería lo que hay en esta zona. Ok, aquí les hago un zoom igual para que se vea mucho mejor. Muy bien. Dentro de los conceptos iguales que tienen mucho que ver con la formación de la imagen y las características de estas en resonancia magnética, tenemos que hablar de muchos factores que independientemente, si bien son parte de la formación de la imagen, son factores que nosotros podemos manipular o, dice Moisés Vargas accedió a la sala. Vamos a permitir, están ingresando todavía participantes, bueno, dice admitir. Les decía que esta resolución espacial, bueno, cumple con una de esas características, ¿no? Y básicamente, ¿qué es? Bueno, se refiere simplemente a la capacidad del sistema, es decir, del resonador, de poder diferenciar entre dos puntos muy cercanos de la imagen, ¿no? Obviamente puntos adyacentes. Cuanto mayor sea la resolución espacial, más nítidos serán los detalles. Esto tiene, como todo en resonancia magnética, pros y contras. Pero bueno, básicamente los factores que afectan en la resolución espacial, como pueden ver en la imagen, son tres, ¿no? Hablamos del tamaño del voxel, en primer lugar, del número de cortes y el grosor que hagamos de los cortes y de la matriz de la imagen, ¿no? En el caso de la matriz de la imagen, obviamente mientras más grande sea la matriz, pues tendremos mayor datos con qué procesar y la resolución espacial será mucho mejor. Lo que les decía del número de cortes y el grosor de cortes, igual, ¿no? Mientras más delgados sean los cortes en el plano de adquisición, tendremos una resolución espacial mucho mejor, ¿no? Por ende, la definición de los detalles también serán óptimos. Acá vemos una diferencia, pues, ¿no? Acá vemos una matriz de 80 por 80 en una resonancia cerebral, es simple, sin contraste, donde la definición es bastante baja. Aumentamos la matriz y en la matriz de 128 por 128, pues la definición comienza a mejorar, sin embargo, no es tan óptima, no es tan diagnosticable. Y si, bueno, subimos la matriz o aumentamos eh, el número de matriz, la definición comienza a mejorar, ¿no? La idea siempre es no solo dar o dar un buen diagnóstico, sino proveer a los especialistas de buena imagen. Recuerden que nosotros no diagnosticamos, nosotros como operadores de radiodiagnóstico, nuestro trabajo es eh, pro- eh, proporcionar a los especialistas este tipo de imágenes médicas que, bueno, posterior a ellas se les elaborará el correcto diagnóstico, ¿no? De resolución espacial. Otro de los factores o características que también manejamos nosotros en resonancia magnética es el contraste. ¿Ok? El contraste, bueno, básicamente es la diferencia de intensidad o brillo, como quieran mencionarlo. Hay literatura que dice o menciona el contraste como la capacidad o la cantidad de brillo en una imagen. Y hay otras que dicen, bueno, la cantidad la cantidad de detalle. Pero bueno, llamémoslo ahorita brillo, que es lo que nos interesa. Y el contraste también se puede manipular. Y digo también porque la resolución espacial se puede manipular, el contraste se puede manipular. Pero hay otros factores que no lo vamos a poder manipular y que simplemente van a ser consecuencia de la manipulación de otros factores. Sí, bueno, el contraste básicamente nos va a permitir diferenciar los tejidos normales de los anormales. Eh, Al igual que en la resolución espacial, hay factores que tienen mucho que ver con su adquisición. En principio, dentro del contraste en resonancia magnética sería el tiempo de repetición y el tiempo de eco, ¿no? Con esto quiero decir que las diferentes secuencias, como todos sabemos en resonancia magnética o las personas que hacen resonancia magnética, operadores de resonancia magnética, sabemos que cada secuencia tienen distintos tiempos de repetición y tiempo de eco. Entonces, los parámetros de resonancia magnética se ajustan para resaltar los tipos de contraste en la imagen, dependiendo obviamente de la, de la, secuencia, ¿no? Un ejemplo sería la T1, la T2 o la densidad protónica cuando se usa. Un segundo factor sería el uso de agentes de contraste.
Recordemos que nosotros para resaltar o teñir, como dicen los pacientes, ciertas patologías usamos medios de contraste. En este caso, en resonancia magnética, el que usamos, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, el único que usamos es el contraste del gadolínio. Y obviamente esto nos ayuda a mejorar el contraste de todas estas estructuras, ¿no? Entonces es un factor que influye en el contraste de resonancia magnética. Y en tercer punto serían las secuencias de pulso. Como les decía anteriormente, no todas las secuencias tienen un tiempo de eco y un tiempo de repetición. Pero bueno, las secuencias de pulso específicamente resaltan las diversas patologías, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Recuerden que cuando viene un paciente a realizarse alguna resonancia magnética es porque adolece o tiene alguna patología y de nada nos va a servir a nosotros realizarle la resonancia magnética con todo lo que eso significa para no lograr ver o visualizar lo que queremos visualizar, ¿no? Entonces el tema del contraste y la resolución espacial, claves en resonancia magnética. Obviamente, como les decía, todas estas características tienen relación. Son independientes, los podemos manejar independientemente, pero mientras que en específicas secuencias mejoramos una, lastimosamente, o la otra va a disminuir, ¿no? Entonces, ahí va mucho la experiencia y la experticia del profesional en cómo manejar ese tipo de circunstancias dependiendo del equipo que manejemos, es decir, del poder de teslaje que tenga, de la característica o patología que tenga el paciente y bueno, lo que nos estén pidiendo, lo que necesiten o la indicación que tengan de ese estudio. Aquí vemos un ejemplo, obviamente esto no tiene nada que ver con resonancia magnética, pero sí nos muestra de manera exagerada lo que queremos explicar, ¿no? Hay que entender también, estimados oyentes, que si bien es cierto, la resonancia magnética no utiliza radiación ionizante, es decir, no tenemos el riesgo de manipular radiación ionizante, ni toda la protección que esto amerita, hay un elemento, factor, que es el SAR, por sus siglas en inglés, la tasa de absorción específica, que nos dice que todo tejido sometido a un campo magnético, obviamente, tiende a elevar la temperatura. Para suerte de nosotros, de los operadores radiodiagnósticos y de los pacientes, esta es mínima, pero al fin y al cabo se eleva, ¿no? Y hay que conocer cómo, cómo se mide qué es, para las personas que no hacen resonancia magnética, cómo se mide qué es, y tener claro que no es una desventaja, no es un daño, pero sí es una consecuencia de exponer al paciente a un examen de resonancia magnética. Parece que se fue la imagen, ¿no? A ver, yo creo que ahí estamos. Sí, regresamos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque por darles un ejemplo, y tomamos al músculo como un tejido referencial, porque obviamente está sobre todos los órganos, es decir, si vamos a realizar una resonancia magnética de cerebro en la secuencia que sea, tenemos los músculos faciales, los músculos de la mímica por adelante, ¿no? Igual en tórax, abdomen y pelvis. El músculo esquelético ni que se diga. Entonces, tomamos este tejido de referencia y mencionamos que, bueno, el SAR o la tasa de absorción específica va a subir o va a elevarse un grado centígrado por hora. Es decir, si nosotros estamos en 36, 37 grados, que es lo normal, una hora después de haber realizado una resonancia magnética, vamos a tener una tasa de absorción específica de si estábamos en 36, 37 y si estábamos en 37, 38. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque si el paciente, independientemente de la patología que tenga, está teniendo un cuadro febril, hay que agregarle o hay que considerar que el SAR o la tasa de absorción específica va a aumentar su situación febril o su cuadro febril. ¿Ok? Normalmente se expresa en vatios por kilogramos, ¿no? Acá están las unidades de medida. Entonces nosotros decimos tiene un SAR de 3 vatios por kilogramo o de 1 vatio por kilogramo, ¿no? Que lo podemos convertir obviamente a Celsius por segundo y bueno, la conversión que mejor o se acomode mejor al cálculo que necesitemos realizar. Pero conocer que, bueno, esa es la tasa de absorción específica en resonancia magnética. Para las personas igual, que no han conocido un equipo, este es uno de ellos. Este es un colega, bueno, desde el lado del workstation o de la estación de trabajo, donde está programando, diseñando el protocolo que va a aplicar en la resonancia magnética. Ese es un resonador magnético, donde, bueno, tenemos el gantry, no es la rueda, como dicen los pacientes, es el gantry.
con una abertura, un agujero que tiene un diámetro bastante angosto a comparación del gantry de la resonancia, de la tomografía, por ejemplo. Si nosotros medimos el ancho o el diámetro del gantry de tomografía, vemos que es casi el doble, ¿no? Desde 80 a 90 centímetros de lado a lado. En el caso de la resonancia es más angosto y esto cumple obviamente con las características internas del resonador. Es decir, necesitamos mucho más cerca al paciente por las razones que vimos al inicio, ¿no? El tema del campo magnético, de la alineación de los espines, etcétera. Una camilla o mesa, normalmente con una tolerancia de 180 a 200 kilos. Y bueno, el sistema de refrigeración, que también lo vamos a ver después. Estos cables que vemos acá, nosotros usamos unas estructuras en resonancia magnética que se llaman antenas o bobinas. ¿Ok? Este es el resonador magnético real que nosotros tenemos en el centro donde trabajo. Es una imagen tomada a propósito para que, bueno, conozcamos cómo vería un paciente al momento de ingresar, ¿no? Aquí está la antena, que es como un casco, en este caso es una antena de cabeza. Acá han dejado los audífonos, los headphones, que sirven no tanto de manera entretenimiento, sino porque el resonador emite un sonido bastante tedioso y bastante molesto, dependiendo del teslaje o potencia del equipo, y estos audífonos, bueno, cubren ese molesto sonido, ¿no? Un inyector que nos sirve para administrar las sustancias, no solo los medios de contraste, sino algún medicamento o simplemente solución salina para ver permeabilidad em, de vascular. Los gases médicos que hay en toda sala de imagen y bueno, tenemos nosotros, como es ya este equipo vino con inteligencia artificial, tenemos este dispositivo que nos ayuda a realizar estudios, cuando realizamos estudios cardíacos, nos dan, ¿no? Parámetros, la frecuencia, latidos cardíacos, frecuencia respiratoria, presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces nos tenemos una guía para nosotros, bueno, administrar el contraste y saber en qué momento las secuencias, etcétera, etcétera. Eso lo veremos en alguna charla de protocolos de resonancia magnética cardíaca. Es un tema bastante amplio, imposible de verlo dentro de una charla de manejo de resonancia magnética, pero sí está organizando el centro de formación para conversar un poco de eso. Esto les decía, ¿no? Las antenas o bobinas hay de distintos tipos. ¿Por qué les hablo de esto? ¿Se acuerdan que yo les mencionaba al inicio que habían que emitir un pulso de radiofrecuencia para poder estimular a los espines y que la señal luego sea recibida para poder llenar el espacio acá? Bueno, este pulso de radiofrecuencia se emite y se recibe gracias a esas antenas, ¿ok? Que hay distintos tipos, ¿no? De cuello, de dorso, de cabeza. Esta de acá la usamos más para tórax, en el caso de mujeres, mamas. Las que son flexibles, o sea, nos sirven para distintas estructuras, pie o tobillo, y bueno, la que les mencionaba hace un rato, la de cabeza otra vez, que es como un casco. Esta de acá sería la de rodillo o tobillo, que bueno, la usamos dependiendo del lado, ¿no? Izquierdo o derecho. Y las que usamos de cuerpo completo o columna completa. Y esta es la de hombro, bastante usada en el servicio donde nosotros trabajamos, de las más que estas, y la de cabeza es la que más usamos. Eh, no son todas las que existen, hay todavía muchos más, pero son las que más vamos a ver. ¿Por qué les digo y les menciono también todo esto? Porque imagínense, el paciente está en un espacio súper angosto, ¿no? De un diámetro, les decía, de hasta 50, ¿no? 50 hasta 55 centímetros de diámetro, 60 en el peor de los casos. Esto no se puede manejar, ¿no? El equipo ya viene diseñado de esta manera. Podemos ingresar y expulsar al paciente, moverlo, inclinarlo, pero no podemos ampliar este orificio, este espacio. Ha habido casos que pacientes con un grado de obesidad considerable eh, eh, no han podido ingresar del todo. El paciente no ingresa completamente el 100%, es decir, no quedan los pies al límite, pero, por ejemplo, al realizar una cabeza, por lo menos hasta la mitad del torso es donde entra el paciente y se le realiza. Entonces, si el paciente no pasa por esta rendija, tenemos un problema, ¿no? El paciente no puede realizarse, por lo menos de ese segmento anatómico o de esa posición. El estudio tendríamos que ver o tendrían que evaluar otro tipo de estudios, de análisis que realizarle para adquirir el diagnóstico que necesita. Pero retomando, esta paciente está con una antena de cabeza y abajo de la antena de cabeza, si vemos, tiene los headphones, ¿no? Por el sonido.
Viendo esta imagen y entendiendo de que una resonancia magnética, por lo menos aquí en el país donde les hablo, que es Quito, Ecuador, no se demora menos de 20 a 30 minutos, nosotros comenzamos a experimentar, o los pacientes comienzan a experimentar una sensación de claustrofobia, ¿no? Es bastante desesperante, uno tiene que conversar con los pacientes minutos antes y explicarle que lo va a sentir, que son circunstancias que van a pasar y que, bueno, simplemente trate de estar en calma, trate de estar tranquilo o tranquila y que no se mueva. Recuerden que al mínimo movimiento, primero nos obligarían a nosotros a reiniciar el estudio. Segundo, en el caso de poder realizar el estudio, es tiempo para el paciente y es tiempo para nosotros como operadores de radiodiagnóstico y es tiempo para los siguientes pacientes que obviamente están esperando. Y obviamente no solo uno se va, no con solo un paciente corremos el riesgo de repetir un estudio, sino con todos los pacientes que tenemos en resonancia magnética por esta razón. Créanme que hay pacientes incluso que no toleran el tema de la claustrofobia y al minuto, 2 minutos piden, ¿sabe qué? Licenciado, ¿sabe qué? Radiólogo, ¿sabe qué? Tecnólogo, por favor, retírenme, no soporto, no soporto. Obviamente, bueno, acá hay un sistema de bocinas y micrófonos que nos permite comunicarnos en tiempo real, todo momento, con el paciente. Entonces, hasta un punto el paciente entiende y se queda en calma, pero lastimosamente yo me atrevería a decir que de cada 10 pacientes, hasta 2 son pacientes que interrumpen el estudio y que se nos vuelve imposible realizarle el examen que estemos realizando. Entonces, la claustrofobia es uno de los síntomas que suceden en los pacientes. Otros pacientes, claro, la experimentan, pero la toleran, ¿no? Empezando ya con la programación de resonancia magnética, vamos a hablar de los planos de imagen, ¿no? Como todo examen de radiodiagnóstico, manejamos tres, coronal, axial y sagital, respectivamente. Aquí estamos en tres interfaz o tres software de las distintas marcas que en mi experiencia por lo menos he manejado. Y bueno, la primera de acá, que es la derecha, un resonador de Toshiba, donde, bueno, estábamos programando una resonancia magnética de cerebro, donde empezamos con el plano sagital, coronal continuamos y terminábamos con el axial, ¿no? El interfaz bastante sencillo, nada complicado, los factores, tiempo de repetición, tiempo de eco, el field of view, bueno, la cantidad de cortes, etcétera, etcétera, grosor. En el caso de los otros dos, es el interfaz de la marca Siemens, marca de origen alemán, donde, bueno, tenemos o sea, básicamente lo mismo. Plano sagital, coronal y axial, ¿no? Acá le hicimos un sumo aumento, seguramente en este estudio nos pidieron observar protuberancia, bulbo, cuarto, quinto ventrículo, perdón, tercero o cuarto ventrículo, y es por eso que seguramente han hecho zoom en esta imagen. Pero normalmente aquí tenemos o libre o con el estudio ya completado. Las distintas herramientas, ¿no? Grosores de corte, bueno, programación, cantidad de cortes, distancia entre corte y corte y las distintas ventanas, ¿no? Donde empezamos a realizar, donde ya está realizado y lo que vamos a enviar al PAX o imprimir dependiendo cómo se maneje en el centro radiológico. Este es el mismo interfaz, o sea, la misma marca, pero aquí estamos realizando, si pueden observar, una columna, ¿no? Una columna dorso-lumbar, porque se le ve que están agarrando fascículos ya de la T11 y T12. En resonancia magnética, les venía mencionando, nosotros realizamos todos los estudios en distintas secuencias o ponderaciones. Para hablar términos más sencillos, vamos a llamar los tipos de imágenes dentro de la resonancia magnética, pero el nombre correcto es secuencias o ponderaciones. Existe una gran cantidad de secuencias o ponderaciones, complicado hablar de todas en la charla de resonancia magnética, pero vamos a hablar de las que más realizamos y de las que más nos sirven en las patologías que, bueno, les he traído más adelante, que son estas tres, ¿no? El T1, el T2 y el FLAIR. La secuencia de resonancia ponderada en T1 básicamente es una secuencia anatómica, lo que nos va a permitir evaluar la anatomía, como su nombre lo dice, en un amplio margen de imágenes, ¿no? Si bien es cierto, podríamos evidenciar alguna patología, pero para evidenciar patologías tenemos otras secuencias. Aquí vemos, bueno, claramente no solo circunvoluciones y cisuras, sino sabemos que, bueno, va apareciendo los ventrículos laterales, los plexos coroideos, bueno, el AOS, cisterna magna, es un corte sagital ponderado en T1, donde, bueno, igual tengo un cuadrito, me parece que está así más adelante,
donde hasta el día de hoy, aunque no lo crean, nos lo usamos de referencia para poder identificar en qué secuencia estamos. Pero básicamente la T1, vamos a ver, sirve para este tipo de fin, ¿no? Observar la anatomía como tal. La T2 ya tiene una razón específica que básicamente es el líquido. El líquido lo vamos a ver hiperintenso. Recordad que en resonancia magnética ya no hablamos de negro, ni de blanco, ni de brilloso, ni de oscuro. Hablamos de densidad, de densidades que son el hiperintenso cuando es blanco, hipointenso cuando es negro, y cuando es similar o es gris, se habla de isointenso. Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque en la T2, el líquido que haya, en este caso estamos en un axial de cerebro, lo vamos a evidenciar de manera hiperintensa. Es así que el líquido cefalorraquídeo que hubiera dentro de los ventrículos, lo vemos blanco, ¿no? Mientras que en la T1 lo evidenciamos de color negro o hipointenso. ¿Ok? Entonces, para ver fluidos, la secuencia ponderada en T2 es la idónea, no es la que elegiríamos para realizar o para visualizar una patología a nivel de, bueno, líquido, no solo el líquido cefalorraquídeo, puede ser sangre, puede ser pus, etcétera, etcétera. Y en el caso del FLAIR, es muy similar a la T2. Ustedes dirán, no, no, pero no vemos ya el líquido de manera hiperintensa. Sí, ahora el líquido lo vamos a ver hipointensa, pero aparte de la anatomía y el líquido hipointenso, este tipo de secuencias nos va a servir, o sea, en principio, para evidenciar rupturas, hemorragias o tumores de una mejor manera. ¿Por qué? Porque esta secuencia tiende a em, em, delimitar o mostrar este tipo de patologías mucho más resaltantes que cualquiera de estas dos secuencias anteriores. ¿Ok? Quedémonos con esos tres conceptos que les estoy mencionando ahorita. Cuando hablemos de las distintas secuencias de resonancia magnética únicamente, podremos explicar todas las que existen. Recuerden que les hablaba hace un momento de que existe la marca tal, la marca tal y la marca tal. Bien, algunas comparan o algunas, perdón, mencionan los mismos nombres de secuencias, pero en otras marcas les cambian el nombre, ¿sí? Estas tres no, normalmente siempre son universales, es decir, están con el mismo nombre en todas las marcas comerciales, pero hay nombres que cambian de marca comercial en marca comercial. Entonces, primero te tendríamos que ubicarnos a qué marca vamos a conversar y, bueno, en base a eso continuar, ¿no? Para más o menos dejarme entender. Como les decía, no son las únicas secuencias. Acá vemos que existe una DBUI, una Fast-Fileco, una T2 Fast-Fileco y un 3D Inflow, ¿no? Si vemos cómo toda la estructura vascular, en el caso del polígono de Willis, son las arterias principales del cerebro, que en este caso, en esta secuencia, es una secuencia en Siemens Sense, que es el modelo, y se llama así, y nos permite, bueno, evidenciar toda la vascularidad cerebral, o por lo menos la principal, de esta manera, ¿no? Acá tenemos otra T2 que veníamos hablando, la T1 y la FLAIR, ¿ok? Acá la FLAIR, si tuviera alguna patología cerebral, lo podríamos evidenciar, creo que tengo una imagen después. Bien, este es el cuadrito que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? Que nos sirve como de mnemotecnia para recordar, por lo menos en esas tres principales secuencias que les decía, y tenerlo siempre presente, ¿no? A nivel cerebral, vamos a hablar cerebral porque también hay que mencionar que las secuencias también se aplican a la región anatómica que estemos realizando, ¿ok? Y va a depender, como les decía, de la marca o la casa comercial del equipo. Entonces es bastante amplio el tema de las secuencias, pero este cuadrito nos sirve manejando eh, casi todos los equipos de resonancia magnética en estas secuencias. Y hemos elegido cinco estructuras o cinco tejidos: sustancia gris, sustancia blanca, líquido cefalorraquídeo, gracia y hueso. En las tres, el hueso va a ser hipointenso, es decir, si vemos calota, todos los huesos del cráneo lo vemos completamente negro, ¿no es cierto? El borde, obviamente, ¿sí? El borde, negro. Si nos vamos a la sustancia gris, donde está gris, las tres lo vamos a evidenciar de manera isointensa, es decir, no varían en esas dos estructuras. ¿Cuándo varían? En sustancia blanca, ¿no? En sustancia blanca vemos que el T1 se ve hiperintenso, es decir, más blanco, más brilloso, ¿no? Y es obvio, es notorio, ¿no? Siempre separados o delimitados por las circunvoluciones. En el caso de la T2 y FLAIR, bueno, cambia, ya la sustancia blanca se ve hipointensa,
y visualizamos que ya, pues las estructuras vasculares se ven de una manera distintas, ¿no? La sustancia blanca. En el líquido cefalorraquídeo, como decíamos del líquido, cada secuencia era completamente distinta. Hipointenso, vemos los ventrículos con líquido cefalorraquídeo negro. En el AT2 blanco o brilloso o hiperintenso. Y en la FLAIR otra vez hipointenso, ¿no? Como la T1. La sustancia, perdón, la grasa, que en el cerebro encontramos muy poca, pero si bajáramos un poco, no sé, hasta la región cervical, veríamos el tejido graso de densidad hiperintensa en el T1 e hipointenso en las dos T2 y T-Flay. Sí, es un cuadrito que nos sirve. Al final creo que pueden adquirir el material con el centro de formación, pero em, no está de más ahorita, bueno, explicarlo. Una imagen en T1, un corte sagital y un corte axial. Bueno, cuerpo calloso, rodilla, tenemos el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, si siguen el cursor, protuberancia bulbo, tenemos cerebelo, ¿sí? Para cuando son exámenes enviados de neurología, de neurocirugía, esta zona de acá, al tálamo, hipotálamo, al momento o por tener una gran cantidad de funciones sensitivas y motoras, es de gran utilidad esta secuencia para ver anatomía, ¿no? Incluso hasta la glándula hipófisis la podemos evidenciar de manera tenue, pero la podemos evidenciar. Bueno, la T2, siempre lo que resalta, lo que les decía, todo el tejido líquido. Vemos incluso como todo el líquido entre, entre circunvoluciones y cisuras, ¿sí? Y bueno, y obviamente internamente los ventrículos mucho más. Un corte coronal. La programación, que bueno, ya lo conversamos anteriormente. Este es si no me equivoco, este es un Philips, ¿ok? No, es un Siemens igual, es un Siemens, pero ya aquí le recorté la parte de los factores, con la intención de que, bueno, siempre nosotros empezamos programando en el sagital para ubicarnos, ¿no? Desde dónde hasta dónde necesitamos los cortes que vayamos a adquirir. En el plano coronal igual y continuamos, bueno, ubicando todo lo que va a ser el field of view, el topograma en el axial. Más programación, las imágenes resultantes. ¿Esta qué secuencia sería? Sería una T2, ¿verdad? Por el tema del líquido, ¿sí? Aquí les he tenido un video bastante corto, bastante rápido, cómo vamos adquiriendo. Esto sería una secuencia T1, donde, bueno, de superior a inferior vemos, ¿no? Todas las estructuras cerebrales comienzan a aparecer, bueno, globos oculares, nervio óptico, tejidos ya o elementos de senos paranasales, tanto maxilares derecho e izquierdo. Recordemos que esto es derecho, esto es izquierdo, esto es superior y esto es inferior. Hasta, bueno, la base del cuello, donde al final me parece que sí se puede evidenciar. No, no se puede evidenciar los grandes vasos, pero sabemos que por anatomía, si tuviéramos mayor resolución, lo pudiéramos evidenciar. La resonancia magnética no se ha quedado ahí. Nosotros, si sabemos por principio que la resonancia magnética es un estudio o es un examen que nos permite, sí, evidenciar la anatomía humana, pero también ya tiene la opción de la funcionalidad. Es decir, actualmente ya podemos ver actividad metabólica en estudios de resonancia magnética. Nosotros empezamos realizando estudios en rayos X, continuamos con la tomografía y años posteriores, bueno, apareció la resonancia magnética. Hoy tenemos estudios de resonancia magnética vascular con una definición altamente óptima y estudios donde se fusionan con, bueno, exámenes de medicina nuclear, que en charlas anteriores hemos podido conversar no solo de medicina nuclear, sino de radioterapia y sus usos y aplicaciones clínicas, que realmente, bueno, son lo último en radiodiagnóstico. Pero la resonancia magnética la puse al centro porque cumple o aporta un papel crucial en cuanto a la anatomía que evidenciamos en algunos exámenes y a la funcionalidad de lo que es lo último que tenemos actualmente. Entonces está como de enlace, ¿no? No es un caso clínico, simplemente es para que evidenciemos y conozcamos cómo en la patología, por ejemplo, del Alzheimer, en una persona sana, las tres imágenes superiores es una persona sana, conforme pasan los años, ¿no? 60, 70 y casi 80 años, el tejido cerebral o neuronal
pues podríamos decir que prácticamente se mantiene, es decir, no se reduce. ¿Por qué? Porque la enfermedad del Alzheimer, igual con el transcurso de los años, el primer síntoma o signo que nosotros vemos en resonancia magnética es la atrofia o destrucción de el tejido cerebral, ¿no? Obviamente la fisiología del Alzheimer es bastante extensa, pero les pongo este cuadro porque podemos comparar la utilidad que tiene la resonancia magnética en este tipo de patologías. Recordar que la resonancia magnética no es el examen que va a diagnosticar un Alzheimer o una enfermedad cerebral, pero sí nos da un estadiaje y nos da un control y un post tratamiento o un tratamiento posterior al diagnóstico que, bueno, se le pueda o no dar al paciente. Este es otro casito igual de la esclerosis, que básicamente es la disminución de la vaina de mielina, que cubre, ¿no? En este caso los axones. Y en un paciente que básicamente ha pasado un poco más de un año, vemos cómo las estructuras de resonancia magnética en una secuencia específicamente T2 se ven de esta manera, ¿no? Son distintas zonas cerebrales, ya empezando en la fusión del lóbulo parietal y temporal. Vemos que hay eh, 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 imágenes que, bueno, no tienen un borde definido ni una coloración uniforme y que nos hace pensar o le hacen pensar al médico especialista en que el paciente, bueno, tiene una enfermedad de esclerosis cerebral o esclerosis múltiple. Obviamente todas estas imágenes que nosotros relacionamos, tanto de la patología que sea, como de cómo ha llegado el paciente, siempre relacionada con la clínica, ¿no? Como todo examen de imagen, recuerden que nosotros no somos definitivos, de nosotros no va a depender el diagnóstico, pero sí aportamos bastante información en este tipo de, de patologías. Bueno, las hemorragias son algo que también se evidencian con mayor cantidad de casos en resonancia magnética. Sabemos que una hemorragia en resonancia magnética básicamente es la ruptura de un vaso. Sí, la sangre, bueno, en el espacio, en la región donde esté, se verá regado, se verá esparcida. Y a raíz de eso, bueno, comienza el tratamiento, ¿no? Si no es tratado oportunamente, recuerden que es de gravedad y si no se trata oportunamente, pues el paciente puede llegar a morir. Algo que les gusta bastante también a las personas que están empezando en resonancia magnética es la imagen, o por lo menos los estudios de tractografía, ¿no? Esto es una imagen real, no es un esquema, no es un dibujo, es una imagen real, es como el equipo produce una tractografía, un examen de tractos, como quieran llamarlo, y básicamente es el cerebro, ¿sí? Que ya ocupa un segundo lugar en cuanto a lo que nosotros necesitamos ver o lo que nos piden ver. Serían los ventrículos y todas estas serían las terminaciones nerviosas, ¿no? O sea, más claro es desde donde empieza hasta donde va el impulso nervioso. Y bueno, esto lo podemos manipular con las distintas opciones y el distinto interfaz del equipo para poderlo visualizar en distintos planos, ¿no? Acá lo vemos en esta imagen en un plano en 3D, mientras que aquí de axial lo estamos convirtiendo en sagital, ¿sí? Lo vamos inclinando para visualizar fibra por fibra. Obviamente eso se puede hacer zoom y en el tema de, bueno, esto ya los neurólogos, neurocirujanos son los que se encargan en revisar todo este tipo de resultados. Es una entrenación bastante, un entrenamiento, perdón, bastante alto para saber diagnosticar o por lo menos informar este tipo de estudios e incluso desarrollarlos implica tiempo, ¿no? No cualquier operador radiodiagnóstico puede desarrollar una tractografía de manera correcta. Como les digo, son imágenes reales, no son imágenes que nosotros ponemos los colores o mucho menos, ¿no? Son imágenes que los equipos nos proveen ya automáticamente. Igual, les traje un video bastante corto de una amplificación cerebral en 3D por tractografía, donde vemos, ¿no? Cómo empieza en un plano axial, esto sería anterior, esto es posterior, y vemos todas las fibras nerviosas, mientras que, bueno, el operador comienza a cambiar el plano de imagen a coronal, y de coronal se va hasta el sagital, ¿no? Esto con la intención, obviamente, de visualizar absolutamente todo el estudio una vez realizado, ¿no? Bueno, tener claro que la tractografía les ayuda a los especialistas a
planificar el tratamiento, ¿no? Esto netamente en la especialidad de neurología. Una vez más le menciono que nuestro trabajo es aportar imágenes, somos operadores de radiodiagnóstico y lo que queremos es que el especialista conozca las imágenes que necesita o obtener las imágenes que necesita. En cuanto al equipamiento de resonancia magnética, que muchas personas creo que era el objetivo de esta charla, vamos a comenzar diciendo que, bueno, toda área o todo área de resonancia magnética tiene un blindaje. Al no emitir radiación ionizante, no necesita un blindaje para radiaciones ionizantes, pero sí necesita un blindaje para las ondas magnéticas del exterior, ¿no? Es decir, yo no puedo poner un resonador magnético en cualquier habitación o sala. Yo necesito proteger esta sala con un material que, obviamente, por motivos de costos y que cumple con la función específica, es el cobre, ¿no? Es el cobre. Entonces, es una sustancia que nos permite una aleación. Realmente, la literatura dice que es la aleación de cobre y estaño. Cobre puro, imagínense cuánto costaría blindar una sala, pero en su mayoría es cobre. Y una vez que ya está blindada la sala, pues ya instalamos el resonador y todo lo que eso implica, ¿no? El equipo, la camilla y todo lo que vimos anteriormente, ¿no? Que era este equipo que les mostraba anteriormente, que es el que tenemos en el lugar donde trabajo, ¿sí? La señalética o rótulos que nosotros tenemos, muy importante. Hay gente que desconoce, hay gente que le va a pasar algo al momento de ingresar, no es así. Al momento que estamos dentro de un resonador magnético, una sala de resonancia magnética, nosotros estamos prohibidos ingresar, tanto nosotros como operadores, como los pacientes, con cualquier material ferromagnético. Ya no decimos material metálico porque no todos los materiales metálicos son ferromagnéticos, eso también lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, empezar diciendo, ¿no? Que ningún objeto ferromagnético puede ingresar al área de resonancia magnética por esta razón, porque obviamente lo va a traer. Han sucedido casos, aquí en el país han sucedido casos, aquí en la ciudad de Quito han sucedido casos donde accidentes, obviamente, que, bueno, por el desconocimiento y por el error de no solo los pacientes, sino el personal, incluso auxiliar, han causado daños en los equipos, ¿no? Y estos daños, bueno, han traído repercusiones, ¿no? Son imágenes obviamente reales. Estas dos no son de lugares que yo haya presenciado, pero esta de acá sí. En este caso vemos cómo el imán atrapó una camilla, se ve la imagen, obviamente ferromagnética. Este es famosísimo, esto lo encontramos en todo el internet. Atrajo una cama, imagínense una camilla, la potencia de ese campo, cómo sería, y en el caso acá, bueno, lo más típico, una silla de ruedas. Hemos visto también, bueno, tanques de oxígeno, anteojos, etcétera, etcétera. Es por eso importante que entendamos el tema de la seguridad en resonancia magnética. Y dentro de la seguridad en resonancia magnética, nosotros tenemos un elemento de suma importancia que es el quench o el tubo de Quinch, o el Quitchen, como lo dicen en algunos lados. ¿Y qué nos referimos con el Quitchen? En la sala de resonancia magnética del extremo del operador y también del extremo de donde está el paciente, es decir, en la sala del campo magnético del imán, tenemos este interruptor, ¿no? En este caso, bueno, es un botón rojo cubierto por una tapa amarilla. Pero, ¿qué es lo que hace? Si vemos que el resonador magnético tiene una salida, ¿no? Un tubo como disparando a la pared. Ese es el quench, es el tubo de quench, que básicamente, estimados oyentes, está diseñado o está fabricado desde el interior del imán o del resonador hacia el exterior de la sala. ¿Por qué? Porque, bueno, al momento que nosotros manejamos corrientes eléctricas y campos magnéticos, nosotros generamos una cantidad de calor bastante alta, que como todo equipo magnético o ferromagnético necesita una refrigeración, un enfriamiento. Esto lo cumple una sustancia como el helio. El helio recuerden que sirve como refrigerante a altas temperaturas y que está interno en el resonador, ¿sí? Y que mantiene su funcionalidad correcta. ¿Qué es lo que pasa cuando este tipo de circunstancias suceden? La única forma de nosotros poder, bueno, solucionar el daño o el desastre que pasa en este momento es activando el quench. Es decir,
cancelando la actividad de los imanes o cancelando la actividad del campo magnético para que este campo deje de ejercer fuerza o deje de tener el magnetismo que tiene y, bueno, en principio podamos retirar el objeto y luego corregir los daños. Obviamente, ¿cómo hacemos eso? Bueno, accionamos el botón que les decía, ¿sí? Este es un resonador sin la carcasa, donde se ve el agujero en la parte de arriba. Accionamos el botón que les decía, este de aquí, y automáticamente todo el helio que se encontraba dentro del resonador va a salir, obviamente, a eh, lejanías del área donde estamos trabajando, ¿no? Es decir, afuera del edificio, o afuera del centro médico, o afuera del centro radiológico, apagando así el campo magnético, es decir, cancelándolo, ya no tenemos fuerza, el objeto que se haya quedado pegado cae, y bueno, habrá que nuevamente llenar el equipo con este tipo de sustancia. El equipo no funciona si no tiene este enfriador. Lo malo de este equipo, de todo esto que les estoy comentando, el Quench, es que, bueno, primero es de uso de emergencia, no es como un extintor, como lo dicen los pacientes, que nos sirve y lo podemos activar en cada momento, no. Este tipo de accidentes no los podemos corregir de otra manera, es decir, no hay un interruptor que apague el resonador y listo, ¿no? Una vez que se magnetiza la sala, se magnetiza el campo y se quedó magnetizado hasta que no alguno de estos sucesos pase. Pero como hay que volverlo a llenar, el resonador magnético, lastimosamente aquí, por ejemplo, en el país, cuando ocurrió, en el lugar donde ocurrió, volver a llenar el resonador magnético oscila entre, primero económicamente, entre los 20 a 30.000 dólares. O sea, imagínense el error o daño que estas personas que causaron este tipo de accidentes por desconocimiento o por involucrarse en temas de que no debieron, tienen que ahora asumir, ¿no? Es un costo bastante elevado, es un costo real, lo pueden revisar incluso en las páginas de las marcas comerciales que proveen o que comercializan resonadores magnéticos. Y bueno, implica tiempo, ¿no? No es solo ir y llenar el resonador, hay que hacer tremendos ajustes. Entonces, el tema del quench o quenching es bastante complejo y el uso debe ser manejado por, obviamente, personal correctamente capacitado. Lo relaciono bastante con el tema de bioseguridad, ya que primero la velocidad que sale, la cantidad de helio es abismal, es bastante alta. Y esto obviamente, como al salir a esa velocidad, un material como el helio tiende a absorber el oxígeno de donde salió. Y no solo de los imanes del campo magnético del área donde está, sino de toda la sala. Entonces puede ser un evento bastante peligroso. Bueno, en concepto de bioseguridad, sabemos que no solo aplica para la medicina, no solo aplica para la resonancia magnética, y que lo sabemos por la pandemia y lo sabemos por norma general, la idea siempre es evitar la propagación y prevenir las enfermedades, no solo de nosotros como personal o no solo de los pacientes, sino también de nosotros como personal ocupacionalmente expuesto, ¿no? Para terminar, les voy a hablar brevemente de los medios de contraste en resonancia magnética. Sí, hay que entender que los medios de contraste, bueno, van a tener distintos medios de administración. Siempre es importante conocer los antecedentes de cada paciente, no generalizar, no esperar que todos pacientes, por más que el contraste que usamos en resonancia magnética no tenga muchos efectos secundarios como el que usamos en radiología convencional, sino hay que averiguar los antecedentes de cada paciente. Y esto implica no solo hacerle la respectiva anamnesis o preguntarle sus historiales, sino, bueno, a investigar un poco más a fondo, ¿no? Em, las medidas, bueno, las vías de administración en resonancia magnética, existen las orales, rectales, vaginales, endovenosas, intraarteriales, intraarticulares, bastante usadas, y las intracaniculares, ¿no? El contraste que usamos en resonancia magnética es el gadolinio. No solo en esta marca, está la marca, la provee la marca General Electric, es la marca Omniscan, que tiene un poder de concentración bastante óptimo por el peso que contiene este frasco. Es un frasco de 5 ml, pero tiene casi 300 miligramos por mililitro, ¿no? Entonces es bastante bueno, es bastante concentrado. Em, este tipo de gadolinio, o mejor dicho, este tipo de contraste se divide en seis, sí, en seis tipos.
cuatro de ellos, quelatos, entendamos por quelatos las uniones, ¿no? Son estos como puentes que vinculan cada molécula con la otra molécula, ¿no? Y estos son, bueno, dentro del gadolinio, el gadoteridol, la gadodiamida y el gadodrato de meglumina. Hay un quelato manganeso, pero no se usa en estudios de resonancia magnética a nivel de humanos, de personas. Es óxido de hierro y es de uso para imanes súper paramagnéticos con mucho más poder que un resonador magnético común. Las marcas que nosotros usamos son la Omniscan, Magnevis, Dotanem y Optimark, pero en principio y la que siempre vamos a ver es el Omniscan, ¿no? Por la fácil asequibilidad, es de uso, o mejor dicho, de compra relativamente fácil. Hay incluso farmacias que pueden, o donde pueden adquirir este tipo de contraste. Un contraste de 5 ml oscila entre los 60 o $80. No es nada económico. Habría que hacer el cambio al país de donde nos están escuchando, pero ese es el precio más o menos y la composición de un contraste de gadolinio en la composición que, bueno, ya mencionamos, ¿no? Que era de casi 300 miligramos por mililitro en 5 ml. Todo proceso, todo procedimiento de imagen que involucre administrar algún medio de contraste tiene que estar correctamente firmado con un consentimiento donde el paciente, bueno, es informado de lo que el examen que se le va a realizar y de las complicaciones o repercusiones que puede este o no tener, ¿sí? Si en el caso del paciente no pueda firmar, siempre está el familiar, el acompañante del paciente que se esté realizando el estudio. ¿Por qué? Porque obviamente el contraste de gadolinio, por más que sean muy raras, tiene reacciones adversas que las clasificamos en tres: leves, moderadas y severas, donde las leves pueden pasar de una cefalea a una palidez a moderadas, ¿no? Donde ya habría un broncoespasmo o signos de hipotensión. Y las severas no vamos a hablar de muerte, pero en el caso, por ejemplo, de llegar ya a un colapso cardiorrespiratorio o una arritmia, habrá que llevar al personal médico correspondiente para corregir este tipo de reacciones, siempre de manera oportuna, ¿no? Es por eso que se recomienda o la norma dice que en los áreas de resonancia magnética debemos tener un coche de paro con, bueno, las correctas, las correctas ampollas y medicación para manejar este tipo de situaciones. Una imagen no contrastada y imágenes en resonancia magnética con el medio de contraste, ¿no? Acá podemos ver todo el sistema vascular, casi todo, ¿sí? Aquí tenemos corazón, tenemos, bueno, la aorta abdominal, todas las estructuras, arterias pulmonares, las ramificaciones bronquiales, carótidas, subclavias, etcétera, etcétera. Acá ya más abajo vemos un estudio sin contraste y un estudio contrastado, bueno, con la debida reconstrucción, ¿no? Solamente les ponía imágenes para que evidenciemos cómo se visualiza un estudio en resonancia magnética contrastada, ¿no? Aorta abdominal, arterias renales, esplénica, mesentéricas, ilíaca común, ilíaca derecha, ilíaca izquierda. Increíble, ¿no? Las imágenes en resonancia magnética. Un poco de bibliografía siempre para complementar las charlas en las cuales compartimos. Siempre es bueno sumar conocimiento en lo que nos estamos preparando. Acá les dejo cinco muy buenos libros de donde se puede conseguir muy buena información. Y eso ha sido todo, estimados oyentes, en cuanto a la charla del manejo de equipos de resonancia magnética. Recuerden que manejar un equipo de resonancia magnética no es tarea fácil, no es un estudio que estén todas las personas o todos los profesionales de radiodiagnóstico capacitados. Se necesita un entrenamiento largo, extenso y arduo para conocer las correctas parámetros y protocolos a desarrollar dependiendo de la patología. Me parece que ya estamos con el tiempo. Yo, bueno, les agradezco mucho su asistencia, también su tiempo. Mi nombre es Francisco, soy operador de radiodiagnóstico. Me encuentran en el Centro de Formación Profesional, aquí en Galenos. La información junto con la charla la pueden adquirir en el chat del Zoom. Ahí están los números y el contacto a quien comunicarse. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Que tengan muy buena noche.